Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Angélica Karina Matamoros Agaón, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es el 22002392. El nombre de mi asesora educativa es Sofía Pérez Fuentes Sacramento, en la cual desarrollaremos el reto número 2, que se lleva por nombre la jurisprudencia, correspondiente al módulo de juicios de amparo. En este reto realizaré un análisis de algunos casos para dar respuesta a los planteamientos solicitados por la asesora. El caso número 1 señala que el método de integración, reintegración y contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El caso en mención es el que aparece en la pantalla y corresponde a la tesis primera diagonal J102-2011, con el rubro Facultad de Atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales para el análisis. Es muy importante considerar la fecha de documento, ya que esto dependerá los ordenamientos jurídicos de lo que sustentan. En este caso, la tesis corresponde a septiembre de 2011. Para continuar, debemos tener en claro que la jurisprudencia se encuentra en el sustento legal en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Amparo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en septiembre de 2011, la Ley de Amparo, entonces vigente, en sus artículos 192 y 193. Establecía la constitución de la jurisprudencia mediante la reiteración de criterios utilizados en resoluciones siempre que lo resuelto en ellas lo sustenten en 5 sentencias ejecutorias interrumpidas. En la pantalla podemos ver la transcripción textual de la disposición. Volviendo al caso y al planteamiento, podemos observar en los subrayados las 5 sentencias que dieron lugar a esta jurisprudencia, así como los órganos que la emitieron y el resultado de la votación de cada una de ellas, cumpliendo con los criterios entonces establecidos por la ley para crear la jurisprudencia, por lo que finalmente podemos entonces concluir que el caso número 1 corresponde al método de integración de jurisprudencia por reiteración. Continuamos con el caso número 2, en el cual identifica los razonamientos para que la jurisprudencia primera diagonal J93 diagonal 2003 fuera sustituida por la jurisprudencia primera diagonal J78 diagonal 2008, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ordenamiento jurídico entonces vigente contempló en su artículo 215 en la jurisprudencia puede existir por reiteración, por contradicción o por sustitución. En el caso que nos ocupa, corresponde a la jurisprudencia por contradicción, regulada en los artículos 225, 226 y 227 del mismo ordenamiento, aunque además la Ley de Amparo de abril del 2013, en su artículo 230, menciona los requisitos de ley para que la jurisprudencia por reiteración o contradicción pueda ser sustituida, como se puede observar en la pantalla. Volviendo a casa, nos encontramos analizando en el contenido de la jurisprudencia, podemos identificar los razonamientos vertidos para llevar a cabo la contradicción y su eventual sustitución de tesis en esta jurisprudencia. La primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación estima necesaria la interrupción de la jurisprudencia con fundamento en lo establecido del artículo 228 de la Ley de Amparo, entonces vigente, y derivado de una sentencia emitida en sentido contrario para que el caso específico que nos encontramos analizando, la diferencia de criterios consiste en la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial, la formulación bajo los argumentos vertidos en la tesis jurisprudencial y lo dispuesto en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
entonces vigente, se resuelve la contradicción y la sustitución de la jurisprudencia primera diagonal J93 diagonal 2013 por la jurisprudencia diagonal J78 diagonal 2018. Por lo anterior, podemos concluir que los racionamientos para que la jurisprudencia 93 diagonal 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78 diagonal 2018 son a lo referente a la improcedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, determinando que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado, de ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial en sí procedente al juicio de amparo. Indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio, que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo de abril del 2013. Estos argumentos dieron lugar a la constitución de la jurisprudencia primera diagonal J78 diagonal 2018, por contradicción de criterios y eventual sustitución de conformidad a lo establecido en el artículo 2030 del ordenamiento entonces vigente. Continuamos con el último caso, número 3. Lo siguiente respecto a los casos 1, 2 y 3 indica que en qué época del seminario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias, con la intención de identificar y señalar de manera gráfica la ubicación en que fueron publicadas las jurisprudencias, que analizando en pantalla se encuentran los precedentes de las tres jurisprudencias. Los precedentes se constituyen por datos de identificación en los que se encuentran la época del semanario judicial de la Federación en que fueron publicadas estas jurisprudencias, de tal manera que podemos localizar que en los casos 1 y 3 fueron publicados en la novena en la boca del seminario judicial de la Federación, mientras que en el segundo caso corresponde a la 10ª época. El planteamiento número 4 en el caso 3 señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, el cual es el que se observa en pantalla, y es la tesis P diagonal J145 diagonal 2000. Con el rubro jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Para dar respuesta al planteamiento, nos remitiremos a la Ley de Amparo, entonces vigente, que indicaba en su artículo 192 la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de que se decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito de tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y de trabajo locales o federales. La última reforma a esta Ley de Amparo, que se encuentra vigente en el artículo 217, en la cual nos indica que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción a la propia Suprema Corte. El último y el quinto planteamiento que analizaremos nos dice lo siguiente. En el caso número 1, identifica si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Respecto a los votos que deben emitirse para la aprobación, en la pantalla pueden ver la disposición contenida en el artículo 223 de la Ley de Amparo vigente, que dice las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las charlas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyan precedentes obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para identificar la decisión no serán obligatorias. En este caso, recurrir a lo descrito en el artículo transitorio
11º de la Ley del Amparo, vigente reformada en junio del 2021, que textualmente menciona las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se hubieran emitido con anterioridad al entrar en vigor el nuevo sistema de precedentes obligatorios. Mantendrán ese carácter únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad al entrar en vigor del presente decreto. Podrán constituir jurisprudencias por precedentes. Entonces, después de identificar que la jurisprudencia 102/2011 del caso 1 corresponde a la fecha anterior a la entrada de vigor de esta nueva legislación y a lo dispuesto en el artículo 11º transitorio del mismo ordenamiento, podemos entonces concluir que no se cumplen con las disposiciones contenidas en la ley. Para constituir una jurisprudencia por precedentes obligatorios. En México, al igual que en muchos otros países, los sistemas legales basados en el derecho romano germánico, la jurisprudencia también desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las leyes. Mencionaré algunas formas en las que la jurisprudencia es importante y útil en el contexto legal mexicano. Interpretación y aplicación de leyes. La jurisprudencia en México permite que a los jueces y abogados entender cómo en los tribunales han interpretado y aplicado las leyes en casos anteriores. Esto es especialmente relevante en un sistema legal que se basa en el Código Civil y Penal, ya que ayuda a aclarar y definir los términos legales y los alcances de disposiciones legales. Consistencia y predictibilidad. La jurisprudencia contribuye a la coherencia y a la uniformidad en las decisiones judiciales. Esto es crucial para asegurar que las personas y las empresas pueden prever cómo resolverán sus disputas legales y cómo se utilizarán las leyes en diferentes casos en todo el país. Control de constitucionalidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de emitir jurisprudencia sobre la interpretación de la Constitución. Esto es esencial para asegurar que las leyes y las acciones gubernamentales sean consistentes con los principios constitucionales. Adaptación a los cambios sociales. La jurisprudencia permite que el sistema legal mexicano se adapte a los cambios en la sociedad y en las normas culturales. Los tribunales pueden reinterpretar las leyes existentes para asegurar que sigan siendo relevantes y justas en un contexto en constante evolución. Protección de derechos humanos. La jurisprudencia en México también ha sido un medio para fortalecer la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. La Suprema Corte de Justicia ha emitido fallos que han ampliado la interpretación de ciertos derechos y han establecido estándares para su protección. Bien, concluyo mi análisis, espero contenga todo lo que requerido por nuestra asesora y tener una calificación sobresaliente. Gracias por su atención, hasta luego.